están mal. Están mal estas de aquí. Si yo estoy midiendo D1, esta de aquí va sola, ¿sí? Más el doble de la otra. ¿Okay? Y esta de aquí, lo mismo, esta de aquí está mal. Si yo estoy midiendo D2 a Q2, ¿no es cierto? Este es el doble de la otra más el valor que lo estoy midiendo. ¿Estamos de acuerdo? Esta fórmula estaba mal. Entonces volvamos. Ingeniero, creo que estaba bien lo más anterior. ¿Sí? Sí, porque si mide D1, que es de la base menor, es el doble de Q2. A ver. No, está bien, perdón, está bien como corregí ahorita. No, está bien, ingeniero. A ver, de nuevo. Si yo mido a Q1 va sola, ¿sí? Más el doble de la otra, ¿así es? No, está bien ahorita. O sea, a donde mido es el doble, pero no es lo que usted ha demostrado, digamos. Perdón, sí, está bien como ahorita lo corrigió. Ah, ok, gracias. Y para no hacer toda la deducción, lo que tenemos es que estar seguro que es así. Entonces, este es el doble y este es simple. ¿Así está bien? Ok, entonces volvamos a donde estábamos. Estábamos, bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí. Esta esta está corregida, la vamos a borrar. Esta está, ya la hemos visto, lo vamos a borrar. Estábamos acá. Entonces, ¿a qué me refería? Me refería a que el baricentro es un lugar por donde pasa la resultante de la carga distribuida, ¿sí? Entonces, si tenemos una carga distribuida trapezoidal, si tenemos una carga, voy a dibujar nuevamente un trapecio. A ver, voy a ver si puedo llevarme este trapecio. Me voy a copiar estas cuatro, aunque aquí me va a copiar el eje X, no importa. Me voy a llevar esto acá. Voy a sacar este de aquí y voy a poner el trapecio. Y ahora este trapecio, ¿sí? Fijémonos que los lados paralelos son este. Ahora este trapecio lo voy a hacer como si fuera una carga distribuida, ¿sí? Y este es el lado mayor. Estos son los lados del trapecio. Y entonces este es un trapecio y supongamos que ahora esta es una carga distribuida. Entonces, si este valor es el valor de Q sub 1, ¿sí? Y este valor es el valor de Q sub 2, y este es el valor de L, ¿no es cierto? Ahora sí, el baricentro de este trapecio estará justamente a unas distancias que tienen que cumplir justamente estas ecuaciones. Entonces, las ecuaciones, la ecuación de 1 y la ecuación de 2, ¿sí? Si medimos estas distancias al centro de gravedad, ¿sí? Si medimos esta distancia al centro de gravedad, que esta es la D1, y esta es la D2, y esta es la D2, ¿sí? Tiene que cumplir esta misma ecuación, como hemos visto anteriormente, esa que corregí.
¿no es cierto? Entonces D1, ¿a qué va a ser igual? D1 va a ser igual a Q1 más 2Q2 sobre Q1 más Q2 por L sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sin embargo, también podemos decir, ¿sí? Voy a volver a repetir este trapecio. Lo voy a copiar aquí al lado, ¿sí? También el trapecio, podemos decir que el baricentro está ¿en qué? Si yo divido las bases nuevamente en dos, las bases las divido en dos, ¿sí? Perdón, voy a la base mayor la voy a dividir no en dos, sino la voy a dividir en tres. Esta base mayor, esta base la voy a dividir en tres. En tres partes iguales, ¿ok? La voy a dividir en tres partes iguales. En un tercio y un tercio. A ver, voy a calcular cuánto tiene esta recta para más o menos dividir las otras en partes iguales. Esto tiene 6,53 entre 3 va a ser 12 más o menos, ¿sí? Entonces, si esta la hago de 2,12, 2,12 más o menos, ¿sí? Y este es un tercio, acá está un tercio, acá aquí hay otro tercio, y aquí hay otro tercio, más o menos. Entonces, pero lo importante es que esto sea la base sobre 3, esto sea la base sobre 3, y esto sea la base 2. Si yo divido esto en tres partes iguales, ¿sí? Y estas Q1 y Q2 están en escala de carga, ¿sí? Q1 y Q2 está en escala de carga. Y yo hago ahora lo siguiente, esto lo vamos a usar bastante cuando estemos haciendo cálculo de reacciones de vínculo. Entonces, en este punto, ¿sí? En este punto de acá, donde tengo un tercio y donde tengo el otro tercio, corto con los vértices del trapecio, o sea que desde el otro vértice paso una recta por el otro tercio sobre esa dirección así cortada, ¿sí? Pasa la resultante de la carga distribuida, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el baricentro de este trapecio está, ¿cierto? Está por acá. No sé en X, pero en Y sé que está sobre esta recta, ¿sí? Aquí estaría el baricentro del trapecio. ¿De acuerdo? Esa es una forma cuando estemos trabajando gráficamente en reacciones ya en las estructuras y queremos encontrar la resultante de un trapecio, y esto va a cumplir el D1 y el D2.
de nuevo, la base se divide en 3 partes iguales y se traza desde los vértices opuestos. Obviamente, nuevamente, estas intensidades de carga deberán estar en escala, ¿sí? Y trazando de esta forma. ¿Por qué? Se lo dejo para que lo estudien. A ver, la próxima clase, ¿quién me dice por qué? ¿Sí? ¿Por qué pasa por aquí la resultante? ¿Sí? Si alguien está estudiando en el libro, seguramente en el libro está. Sí, sí. Pero a ver, si alguien lee por lo menos todo el libro, van a encontrar esto. ¿Ok? Por la fuerza, porque son paralelas los lados. Más o menos por allá. Más o menos por allá. A ver, les voy a dar una pista. Es una aplicación del polígono funicular. ¿Sí? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a explicar algo. A ver, ¿con qué lo puedo hacer? A ver, lo haré con un trapecio, ¿sí? Pero lo voy a hacer con un trapecio de esta forma. Vale la pena gastarse el tiempito, ¿sí? Voy a hacer un trapecio nuevamente, ¿sí? Pero voy a hacer un trapecio de la otra forma, que las bases paralelas sean estas. Lo voy a poner bien horizontal. Entonces tengo una base como esta, tengo otra base, por ejemplo, como esta, y que esto sea un trapecio tampoco que sea regular, para que sea más general, ¿sí? Entonces vamos a dibujar nuevamente un trapecio. Nuevamente este trapecio lo vamos a dividir, nuevamente este trapecio lo vamos a dividir en 2 triángulos. Lo vamos a dividir en 2 triángulos, en los mismos 2 triángulos. Y también sabemos que si este triángulo, este trapecio, tiene una altura h, Ingeniero, ¿sí? la respuesta no sería que es la resultante entre las cargas de los dos triángulos. Sí, señor, justamente, muy bien. ¿Quién habla? Marco Beltrán. Marco, muy bien. Yo voy anotando a los que van haciendo cosas buenas. Marco Beltrán, ¿ok? Lo estoy anotando. Esta es la altura h. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Sabemos, ¿sí? Que el baricentro de este triángulo, de uno de los triángulos, ese baricentro estará a 1/3 medido desde su base. ¡Wow! Muy grande salió el baricentro, ¿no es cierto? Este baricentro estará ¿a qué distancia? Estará a una distancia que es igual a h². h². Esto es h/3 del primer triángulo. Entonces esta distancia está a h². Esta altura es h². El otro triángulo, que también tendrá su baricentro,
sabemos que ese baricentro del triángulo, no sé en Y, pero sí sé en X, sé que ese baricentro de este triángulo más o menos estará por acá, pero estará también a una distancia, ¿sí? H tercio, ¿sí? Este baricentro de acá también estará a una distancia, ¿sí? H tercio. Entonces, esto vuelve a ser, ¿no es cierto? H sobre 3. Por supuesto, parece que no está muy bien en escala esto. Tendría que estar un poquito más abajo, ¿sí? Y capaz que este de acá podría estar quizás un poquito más arriba, ¿sí? Por supuesto, si este de acá es H tercio y este de acá es H tercio, obviamente, ¿sí? Entre los dos, ¿sí? También tendrá que haber H tercio. También tendrá que haber H tercio. ¿Sí? Ahora, si consideramos que las superficies son fuerzas, si consideramos que las superficies son fuerzas y ponemos una fuerza acá proporcional, una fuerza F1 proporcional a su superficie, y ponemos otra fuerza acá en el otro baricentro proporcional a su superficie, capaz que sea más grande, porque parece este trapecio más grande, una superficie F2 proporcional a su superficie, ¿sí? Y ahora trazamos un polígono funicular de estas cargas. Voy a elegir una escala, el F2, parece más grande, ¿sí? Y ahora hago un polígono funicular X2, ¿sí? Y tomo un polo cualquiera, este será el lado 1. Este será el lado 1. Este será el lado 2 y el otro será el lado 3. Y ahora trazo el lado 1 y ahora voy a trazar el polígono funicular de las fuerzas, ¿sí? Hasta cortar la intersección de la fuerza 1, la voy a prolongar la fuerza 1. Este lado hasta intersectar la fuerza 1. Este otro lado 2 hasta intersectar la fuerza 2. Y este lado 3, que es el último lado, ¿sí? Y ahora, ¿dónde está la resultante de esta fuerza? La resultante de esta fuerza está en la intersección del primero y último lado. Entonces, si este era el lado 1, ¿sí? En su prolongación del lado 1, y en la prolongación y si este es el lado 3, en la prolongación del lado 3, aquí pasará ¿qué cosa? Pasará la resultante. Y la resultante es una fuerza que es igual a la suma de las dos. Esta es la fuerza F, ¿sí? Esta de acá es la fuerza F, la fuerza total F, ¿sí? Entonces, esta F, ¿por dónde pasa? Por la intersección, ¿sí? De estas resultantes. Entonces, por aquí pasa F. Y ahora hacemos la comparación, ¿sí? Y decimos,
si hemos tomado estas fuerzas proporcionales a la superficie total es igual, ¿no es cierto?, a la suma de las dos superficies. Primer concepto de centro de gravedad. Y después lo que estamos haciendo es encontrar la resultante. Y el momento estático, el momento de una fuerza, es igual a la suma de los momentos de la fuerza. Y si recuerdan fuerzas paralelas, ¿sí?, por donde pasaba la resultante, el momento, la suma de los momentos de las dos fuerzas era igual a 0. Entonces, quiere decir, ¿dónde los momentos estáticos de estas dos fuerzas van a ser igual a 0? Los momentos estáticos van a ser igual a 0 en la dirección de la resultante de las dos fuerzas paralelas. Por lo tanto, el baricentro de la superficie total estará, ¿no es cierto?, en la dirección de la resultante de estas dos fuerzas. Por eso, este baricentro estará por acá. Lo voy a cambiar de color. Y ahí estará el baricentro del trapecio. ¿De acuerdo? Por eso es que si dividimos una de las bases en tres partes iguales, como vimos acá, aquí estamos dividiendo esto en tres partes iguales. ¿Por qué? Porque si yo divido estas tres partes iguales en horizontal, me va a dar, ¿no es cierto?, me va a dar también la división en tres partes iguales del lado inclinado, ¿sí? Por lo tanto, con eso justifico, ¿no es cierto?, que si yo divido uno de los lados en tres partes iguales, uno de los lados no paralelos en tres partes iguales, y lo uno con los otros vértices, puedo considerar que son los lados del periodo, de un cierto periodo funicular, y por lo tanto ahí está la resultante. ¿Okay? Pero además, también, este de acá más o menos lo voy a poner en escala, sí, porque además en el trapecio sucede lo siguiente, otra forma de encontrar el centro de gravedad del trapecio. ¿Por qué insisto tanto en el trapecio? Porque lo vamos a utilizar mucho. ¿Sí? Voy a volver a dibujar otro trapecio como este para hacer otra forma de encontrar el centro de gravedad del trapecio. Voy a volver a dibujar el trapecio. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir cada una de las bases en dos partes iguales. Cada una de las bases la voy a dividir en dos partes iguales. Es decir, a esta base la dividimos en dos. A esta base la dividimos en dos. Es decir, trazamos en este caso a esta, vamos a llamarle la base menor dividido 2, y este otro lado también es la base menor dividido 2. La base menor dividido 2. Y también la base mayor la vamos a dividir en 2. Acá la base mayor también la vamos a dividir en la mitad. En otras palabras,
Estoy sacando, igual que recuerdan como en el trapecio, como en el triángulo, estoy sacando las medianas. La voy a dividir en 2 y esta también la voy a dividir en 2. Por lo tanto, esto es B sobre B mayúscula, o sea, B siendo esta la base mayor, B sobre 2 mayor sobre 2 y la base mayor sobre 2. Y donde se intersectan, en la unión de estas dos medianas, ahí está el baricentro. Por esa recta pasa el baricentro. Pero si además, de nuevo, dividimos en 3 partes iguales, ¿no es cierto? Uno de los lados, vamos a hacerlo. Porque este lado de acá ahora lo voy a dividir en 3 partes iguales, ¿sí? Este de acá puede ser vertical, horizontal, como mostramos en el caso anterior. A este lo voy a dividir en 3 partes iguales. Lo vamos a hacer así. Lo voy a dividir en 3 partes iguales. Tres partes iguales, más o menos. No lo estoy haciendo muy a escala, pero es esquemático. O sea que esta recta está dividida en 3 partes iguales. ¿Okay? Entonces esto lo voy a llamar directamente 1/3 de ese lado, para no darle nombre, pero esto de acá es 1/3 de este lado, este es otro tercio, ¿sí? Esto parece que tiene que estar un poquito más para acá. Y también este otro lado de acá es otro tercio. ¿Sí? Entonces ya donde estas rectas cortan al lado, que son esos puntos. Y ahora trazo unas líneas que son desde el otro lado, desde el otro vértice, la paso por este punto, y lo mismo desde el otro vértice, la paso por el otro punto del otro tercio, ¿sí? Del otro tercio, por ahí. Bien, por lo tanto, el centro de gravedad va a determinar a esta. Vamos a ponerlo horizontal. ¿Sí? Entonces, donde intersecta en este punto de aquí, donde intersecta, y en estas dos intersecciones, ¿sí? Estará el baricentro del trapecio. Listo. ¿Sí? Entonces, otra forma de encontrar el baricentro. Por lo tanto, si ahora tuviéramos una superficie irregular, una superficie irregular como esta, voy a dibujar una superficie irregular como esta. Y quisiéramos encontrar el baricentro de esta superficie, lo que tenemos que buscar es dividir esta superficie en superficies parciales.
de las cuales podamos conocer el baricentro. Es decir, si yo esta superficie ahora la divido en superficies parciales, ¿sí? Supongamos esta superficie parcial y asimilo que esto es un arco de circunferencia o una parábola, y después asimilo que este es lo voy a hacer más grande para no hacer tantas divisiones, que este es un trapecio y que acá tengo otro trapecio, o sea que los lados, que si bien lo que estoy haciendo es suponiendo que acá hay como si esta superficie de aquí fuera un trapecio, como si esto fuera un trapecio, ¿sí? Y así sucesivamente. Obviamente, la exactitud de esto va a estar en función de la cantidad de divisiones que hagamos. Mientras más divisiones hagamos, esos trapecios van a ser más exactos, o esos arcos de circunferencia van a ser más exactos. Si esto capaz que pueda... Ok. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner fuerzas en los baricentros de cada una de estas superficies parciales, ¿sí? Vamos a poner fuerza en cada una de estas superficies parciales. En el baricentro de ese trapecio o de ese arco de círculo, en el baricentro de este otro trapecio, ¿sí? En el baricentro de este otro trapecio, en el baricentro de este otro trapecio, en el baricentro de este otro trapecio, ¿sí? Y en el baricentro de este arco de circunferencia, ¿sí? Pongo fuerzas y ahora hago un polígono funicular, con esta fuerza, ¿sí? Voy a poner una fuerza, aquí me falta una, en este trapecio. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fuerzas, una fuerza, 2 fuerzas, 3 fuerzas. Obviamente no necesariamente no van a ser iguales, las llevo en escala, ¿no es cierto? Las distintas fuerzas, ¿sí? He dicho que tengo 7 fuerzas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. La fuerza acá, 6, 7 fuerzas. Y ahora trazo un polígono funicular con esta fuerza. Trazo un polígono, trazo un polo, elijo un polo y trazo los rayos polares de todas estas fuerzas a un solo polo. Ok. Y ahora tracemos el correspondiente polígono funicular, paralelo a 1 hasta intersectar la fuerza 1, paralelo a 2 hasta intersectar la fuerza 2,
Pero esta paralela no está paralela. Paralela 2 hasta intersectar la fuerza 2, paralela 3 hasta intersectar la siguiente fuerza, paralela 3 hasta intersectar la siguiente fuerza, que es esta de aquí. 1, 2, 3, me toca el 4. El 4, paralela a esta, hasta intersectar la otra fuerza, que es esta de acá. Las voy a alargar estas para trazar el polígono. Y esta es hasta cortar esta de aquí. 1, 2, 3, 4, el 5. Paralelo al 5. El 6. El siguiente, paralelo a este, hasta intersectar la siguiente. Y el último paralelo al último. Y como sabemos, en la intersección del primero, en la intersección del primer lado, ¿sí? Y el último lado, en la intersección del primero y el último lado, estará el resultante. Y por lo tanto, en este punto donde se intersecta el primero y el último lado, estará la resultante. Por lo tanto, donde se intersecta el primer y el último lado, ¿sí? La voy a cambiar de color. Ahí está la respuesta. Por lo tanto, sobre esta recta estará, ¿qué cosa? Sobre esta recta estará el baricentro, ¿sí? ¿Qué puedo hacer ahora? Lo que puedo hacer es, en cada una de estas fuerzas, ahora, en el baricentro de cada una de estas superficies, poner otra fuerza en otra dirección. Por ejemplo, poner las fuerzas ahora, acá estaban horizontales y aquí van a estar verticales, ¿sí? Las pongo las fuerzas verticales, ¿y qué voy a encontrar? Hago nuevamente otro polígono funicular y voy a encontrar la resultante de las fuerzas, a un ratito voy a copiar esta de acá. Si yo hiciera lo mismo poniendo las fuerzas verticales, encontraría, ¿no es cierto?, dónde está la resultante de las fuerzas verticales. Y por lo tanto, donde se intersectan estas dos resultantes de hacer estas fuerzas, ahora hacer un polígono vertical, bueno, todas estas las tendría que hacer verticales, tendría que tener una resultante vertical. Y donde se intersectan esto, estaría la intersección en esa intersección estaría el baricentro de esa superficie irregular. ¿Estamos? ¿Entendieron? Sí, ingeniero. ¿Quieren hacer el baricentro de una superficie irregular? Les propongo hacer el baricentro de la superficie el baricentro de la superficie del departamento de Santa Cruz, del mapa de Santa Cruz. ¿Se anima?
bastante complicado, o sea, sería muy moroso, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, lo va a hacer cada uno, ¿sí? Lo va a hacer cada uno. Vamos a hacer un experimento que lo haga cada uno. Cuando estamos juntos en clase, obviamente hacemos uno solo, pero ahora lo va a hacer cada uno y va a seguir mis instrucciones y vamos a encontrar el baricentro del departamento de Santa Cruz. ¿De acuerdo? Entonces van a hacer lo siguiente. Van a buscar un mapa de Santa Cruz. Vamos a buscar un mapa de Santa Cruz, ¿sí? Como cualquiera de estos, ¿sí? Vamos a buscar el mapa de Santa Cruz, cualquiera de ellos, ¿sí? Lo van a dibujar, ¿sí? Se van a conseguir una cartulina o un cartón. Muchos me van a decir, no tengo cartulina. Bueno, vayan al kiosco a la esquina, comprar cartulina, digamos. No, es que no puedo salir. Bueno, ok, consíganse un cajón en su casa y corten una tapa y ahí dibujan solamente el contorno del departamento. ¿De acuerdo? Dibujan el contorno del departamento. ¿Sí? Una vez que dibujan el contorno del departamento sobre la cartulina o el cartón, lo recortan, o sea, tenemos recortado el departamento por su contorno. O sea, no quiero un cuadrado y dibujado adentro. Tiene que estar en el contorno dibujado la cartulina o el cartón, tiene que estar dibujado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Después se consiguen una aguja. Supongo que siempre en la casa hay una agujita, ¿sí? Y se consiguen un hilo que tenga el tamaño más o menos el doble del tamaño del cartoncito, ¿sí? Y ensartan la aguja, ¿sí? Y que el hilo, ¿no es cierto?, ensartado, sea un poco más grande que el mapa. Y con eso vamos a encontrar el baricentro de la superficie del departamento de Santa Cruz. Como les digo, normalmente cuando estamos juntos en clase, yo hago hacer un mapa, y lo hacemos en clase, pero ahora no quiero hacerlo yo, ¿no es cierto? Quiero que lo hagan ustedes. Pero para no hacerlo complicado, porque me van a decir que no todos tienen la aguja, no todos tienen el mapa, no todos tienen todo, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Permítanme, primero voy a grabar esto para salir de aquí.